y así maximizar las tasas de fotosíntesis, ¿sí? Entonces acá no vamos a encontrar las hojas así grandes, cierto que no, porque efectivamente no es una característica que favorezca la supervivencia de esas especies acá. Entonces lo que quiero que veamos y en la práctica entendamos un poco es de la parte natural, entender cómo las plantas y los animales se adaptan a unas condiciones y cómo nosotros vamos a manejar un gradiente, porque aquí estamos a 3000 metros y probablemente por allí subamos a hacer las parcelas por ahí de los 3100 metros. Y vamos después a descender, la otra mitad de la práctica vamos a ir más o menos a los 1500 metros y a ascender nuevamente a los 2000, ¿sí? Entonces lo que quiero que veamos es ese gradiente natural que existe y cómo varían las formas de vida a lo largo de los gradientes. Adicionalmente también con la profesora, entonces vamos a ver cómo también los sistemas de producción, ¿sí?, van a variar considerablemente en la medida en que nosotros cambiemos de ecosistema. No es lo mismo para el campesino de zonas altas el sistema de producción que para el campesino de zonas medias de montaña. En zonas medias de montaña, por ejemplo, el café es el cultivo dominante y lo vamos a ver allá. En zonas altas, ¿cuáles son los cultivos dominantes? La papa, ¿cierto? Y en gran medida también la ganadería, especialmente para la obtención de leche. Entonces los sistemas de producción también varían, ¿sí? Y vamos a ver también desde la parte forestal cómo las actividades son diferenciales, ¿no? Entonces para que estemos como pendientes y al tanto de cada uno de esos cambios que se van a dar a lo largo de la práctica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Alguna cosa bien interesante es decir que este ecosistema de páramo es propio de cuáles latitudes o de cuáles continentes. ¿Dónde hay páramo? En el neotrópico. ¿Qué es el neotrópico? Pues por el salín del Ecuador, ¿no? Por el salín del Ecuador. O sea, por ejemplo, el monte Kilimanjaro, que queda también en el trópico en África, ¿es neotrópico? No. Entonces, ¿qué es el neotrópico? Los trópicos de Asia son neotrópicos. Esos son trópicos. Zonas tropicales están en la zona ecuatorial. No es neotrópico. ¿Por qué no es neotrópico? Porque el neotrópico se denomina a la franja tropical del Nuevo Mundo. Lo que es básicamente el continente americano. Entonces el páramo, los ecosistemas de páramo se ubican principalmente, o sea, Colombia tiene casi el 60% del área de páramo del mundo, ¿sí? Después sigue en área en extensión creo que Ecuador, después Venezuela y una parte Costa Rica. Perú tiene unas formaciones similares al páramo, pero que ecológicamente tienen unas diferencias y se denominan las punas, ¿sí? Las punas del Perú y de Bolivia, que tienen unos valores de precipitación más bajos, ¿sí? Y por ende pues son denominados punas y no páramos. Los páramos estarían concentrados principalmente en Ecuador, Colombia, Venezuela y los límites con Panamá. Panamá alcanza a coger un pedacito pequeñito en la cordillera de Talamanca. Los páramos además, para no hacer esta charla ya, sino para continuar acá y más bien allá dedicarnos a la parte de prácticas, son importantísimos para lo que tiene que ver para la regulación del ciclo del agua, ¿sí? Entonces ustedes me imagino que en el colegio obviamente les hablaban del páramo y el páramo como el ecosistema pues que genera agua, ¿sí? Pues sí, efectivamente el páramo es un ecosistema estratégico. Hay una ley de páramos y hay muchas actividades en torno a la conservación de los páramos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como vamos a ver allá arriba, son unos elementos que regulan, ¿sí?, la salida del agua que cae en forma de precipitación. Entonces, por ejemplo, caen 10 milímetros de lluvia, ¿sí? Si hay un ecosistema de páramo y su páramo bien conservado, ese ecosistema lo que hace es que esos 10 milímetros de lluvia comiencen a salir lentamente. Cuando el ecosistema está deteriorado, por ejemplo, hemos invadido con cultivos de papa, con ganadería extensiva, sencillamente los 10 milímetros de lluvia que cayeron van a drenar directamente ¿a dónde? A las quebradas y a los ríos, ¿sí? Y eso en últimas, ¿qué es lo que genera? Genera altas tasas de sedimentación y todos los problemas de inundación que conocemos que se presentan en todo el país y que estamos viviendo actualmente por aquello del fenómeno de la Niña. Obviamente no solamente el páramo es el agente regulador del agua, ¿no? Tenemos que ver a todos los ecosistemas como un único elemento, cada uno integrado al otro, ¿sí? El páramo, el bosque altoandino, por ejemplo, el bosque altoandino se dice que por efecto de interceptación de la neblina, ¿sí?, puede llegar a capturar casi el 40% del agua que captura, ¿sí? O sea, por ejemplo, si llueven 10 milímetros, si salen 10 milímetros del bosque,
5 milímetros de esos son producto de la interceptación de agua de neblina por parte de los bosques. ¿Sí? Entonces cuando los bosques se van, pues el agua sencillamente se evapora y cae en forma de precipitación, lo que efectivamente genera todos los problemas de inundaciones y demás. Entonces no solamente el páramo es importante en la regulación del agua, sino todos los ecosistemas en conjunto. Y eso es lo que queremos que veamos, que analicemos hoy, porque vamos a analizar todo el gradiente. ¿Listo? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas parcelas, ¿cierto? Donde vamos a ver algunas características de la vegetación y con esa información que vamos a capturar, entonces después lo vamos a comparar con la información que vamos a capturar del otro lado para ver efectivamente cómo varía la composición, la estructura de la vegetación. Antes, alguna cosita, yo no sé. Y así maximizar las tasas de fotosíntesis, ¿sí? Entonces acá no vamos a encontrar las hojas así grandes, ¿cierto que no? Porque efectivamente no es una característica que favorezca la supervivencia de esas especies acá. Entonces lo que quiero que veamos y en la práctica entendamos un poco es de la parte natural, entender cómo las plantas y los animales se adaptan a unas condiciones y cómo nosotros vamos a manejar un gradiente, porque aquí estamos a 3.000 metros y probablemente por allí subamos a hacer las parcelas por ahí de los 3.100 metros y vamos después a descender. La otra mitad de la práctica vamos a ir más o menos a los 1.500 metros y a ascender nuevamente a los 2.000, ¿sí? Entonces lo que quiero que veamos es ese gradiente natural que existe y cómo varían las formas de vida a lo largo de los gradientes. Adicionalmente también con la profesora, entonces vamos a ver cómo también los sistemas de producción, ¿sí?, van a variar considerablemente en la medida en que nosotros cambiemos de ecosistema. No es lo mismo para el campesino de zonas altas el sistema de producción que para el campesino de zonas medias de montaña. En zonas medias de montaña, por ejemplo, el café es el cultivo dominante y lo vamos a ver allá. En zonas altas, ¿cuáles son los cultivos dominantes? La papa, ¿cierto? Y en gran medida también la ganadería, especialmente para la obtención de leche. Entonces los sistemas de producción también varían, ¿sí? Y vamos a ver también desde la parte forestal cómo las actividades son diferenciales. Entonces para que estemos como pendientes y al tanto de cada uno de esos cambios que se van a dar a lo largo de la práctica. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Alguna cosa bien interesante, es decir, que este ecosistema de páramo es propio de cuáles latitudes o de cuáles continentes. ¿Dónde hay páramo? Neotrópico, por el neotrópico. ¿Qué es el neotrópico? Pues, pero está bien el Ecuador, ¿no? Pero está bien el Ecuador. O sea, por ejemplo, el monte Kilimanjaro, que queda también en el trópico en África, ¿es neotrópico? No. Entonces, ¿qué es el neotrópico? Los trópicos de Asia son neotrópicos. Esos son trópicos. Zonas tropicales están en la zona ecuatorial. No es neotrópico. ¿Por qué no es neotrópico? Porque el neotrópico se denomina a la franja tropical del Nuevo Mundo. El Nuevo Mundo que es básicamente el continente americano. Entonces el páramo, los ecosistemas de páramo se ubican principalmente, o sea, Colombia tiene casi el 60% del área de páramo del mundo, ¿sí? Después sigue en área, en extensión, creo que Ecuador, después Venezuela y una parte de Costa Rica. Perú tiene unas formaciones similares al páramo, pero que ecológicamente tienen unas diferencias y se denominan las punas, ¿sí? Las punas del Perú y de Bolivia, que tienen unos valores de precipitación más bajos, ¿sí? Y por ende pues son denominados punas y no páramos. Los páramos estarían concentrados principalmente en Ecuador, Colombia, Venezuela y los límites con Panamá. Panamá alcanza a coger un pedacito pequeñito en la cordillera de Talamanca. Los páramos además, para no hacer esta charla ya, sino para continuar acá y más bien allá dedicarnos a la parte de prácticas, son importantísimos para lo que tiene que ver para la regulación del ciclo del agua, ¿sí? Entonces ustedes me imagino que en el colegio obviamente les hablaban del páramo y el páramo como el ecosistema pues que genera agua, ¿sí? Pues sí, efectivamente el páramo es un ecosistema estratégico. Hay una ley de páramos y hay muchas actividades en torno a la conservación de los páramos. ¿Por qué? Porque efectivamente, como vamos a ver allá arriba, son unos elementos que regulan, ¿sí?, la salida del agua que cae en forma de precipitación. Entonces, por ejemplo, caen 10 milímetros de lluvia. Si hay un ecosistema de páramo y su páramo bien conservado, ese ecosistema lo que hace es que esos 10 milímetros de lluvia comiencen a salir lentamente.
Cuando el ecosistema está deteriorado, por ejemplo, hemos invadido con cultivos de papa, con ganadería extensiva, sencillamente los 10 milímetros de lluvia que cayeron van a drenar directamente ¿a dónde? A las quebradas y a los ríos, ¿sí? Y eso en últimas, ¿qué es lo que genera? Genera altas tasas de sedimentación y todos los problemas de inundación que conocemos que se presentan en todo el país y que estamos viviendo actualmente por aquello del fenómeno de la Niña. Obviamente no solamente el páramo es el agente regulador del agua, no, tenemos que ver a todos los ecosistemas como un único elemento, cada uno integrado al otro. ¿Sí? El páramo, el bosque altoandino, por ejemplo, el bosque altoandino se dice que por efecto de interceptación de la neblina, ¿sí? Puede llegar a capturar casi el 40% del agua que captura, ¿sí? O sea, por ejemplo, si llueven 10 milímetros, si salen 10 milímetros del bosque, 5 milímetros de esos son producto de la interceptación de agua de neblina por parte de los bosques, ¿sí? Entonces, cuando los bosques se van, pues el agua sencillamente se evapora y cae en forma de precipitación, lo que efectivamente genera todos los problemas de inundaciones y demás. Entonces, no solamente el páramo es importante en la regulación del agua, sino todos los ecosistemas en conjunto. Y eso es lo que queremos que veamos, que analicemos hoy, porque vamos a analizar todo de adentro. ¿Listo? A continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer unas parcelas, ¿cierto? Donde vamos a ver algunas características de la vegetación y con esa información que vamos a capturar, entonces después lo vamos a comparar con la información que vamos a capturar del otro lado para ver efectivamente cómo varía la composición, la estructura de la vegetación. Antes, alguna cosita.